o de verdad se acabó la carrera de estudiante y ahora viene la carrera de ingeniero. Los dejo con Arturo. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, no, en realidad no sé en qué semestre están o si ya salieron, etcétera. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Pero seguramente si están en la carrera todavía van a llegar al punto en el que van a tener que tomar estas decisiones que ya hemos visto. Si les gusta la investigación, se van a ir a la maestría. Si necesitan el dinero, se van a ir a trabajar. Si quieren emprender, tienen esa cosquilla, pues lo van a intentar. Entonces yo les quiero platicar el camino que yo he seguido, del que he aprendido y que creo que es el que más de ustedes van a tomar, porque es como el más común, y es el de conseguir empleo, tu primer empleo. Esto es un poquito de la agenda, pero antes de que, por favor, ¿la que sigue? Bueno, no está el slide, pero un poquito de quién está enfrente de ustedes, porque van a decir, este pelado, ¿qué no? Salí en UPITA en 2006, telemática obviamente. Después de eso entré a trabajar. Mi primer trabajo tuvo que ver con administrar servidores de Linux. Fui creciendo en esa empresa. Yo tenía una idea que no les recomiendo, que es como de mucha lealtad a la empresa. Duré ahí 5 años. En realidad no me arrepiento, pero pude haber crecido más si me hubiera movido, si hubiera aplicado. ¿Se acuerdan de la técnica de la mañana del terrorista? Si no te ofrecen más, te mueves a la otra. Una anécdota respecto a eso es que salí con un compañero de la carrera que competíamos mucho en el salón, pero más bien una coincidencia, salimos y trabajamos de hecho en la misma zona, que fue en Zona Rosa. Después con el mismo salario incluso. Al año siguiente yo continuaba en la misma empresa, no tuve aumento de salario en ese año, y él ya había cambiado 3 veces de empresa y ya ganaba el doble que yo. Entonces te va abriendo el panorama, ¿no? Lo que le va pasando a tus demás compañeros. Bueno, ya entrando más en el tema, ¿qué pasa después de que ya te graduaste? Tienes que buscar trabajo. No te quieres ver en la situación de la típica imagen en el centro, que están estos señores ahí sentados con... hace rato mostraron un programa por comida. Hay algunos datos que no puse las referencias, pero son del INEGI o algunas noticias, lo pueden buscar rápido. En México la tasa de desempleo es alrededor del 40% de la población posibilidad de trabajar. Esto significa, bueno, el dato es impactante, pero y de todos los que sí están trabajando, más del 50% trabajan en el sector informal. Entonces todos los demás que no estamos en el informal, como ustedes, yo espero que no estén en el informal, tienen que competir entre ustedes y, como también ya habían mencionado, competir con gente del extranjero. Pero no se espanten, porque como ya se los han recalcado, la formación que tenemos en UPITA, en el Poli en general, no puedo hablar de esa forma de otras universidades, pero somos afortunados por haber estudiado acá. Estamos muy bien preparados y no debemos temer la competencia ni contra ustedes mismos ni en el extranjero. Y algunos de los problemas como más comunes, y sobre todo de las escuelas públicas como en el Poli, es que no nos dan temas que son como más de negocio. Siempre tenemos una orientación muy técnica en cuanto a que somos expertos en bases de datos, somos expertos en lenguajes de programación, en todos los temas de telecomunicaciones, etc. Pero en realidad, cuando vamos a competir por un puesto, no tenemos las capacidades de vendernos. Incluso llegamos a ser muy modestos. No es que sea malo ser modesto, pero lo somos demasiado en comparación con los telemáticos, por ejemplo, del ITAM, que, pues, como sabrán, también hay allá esta carrera. Entonces, cuando vas a una entrevista, a quien le estás vendiendo tus conocimientos
es una serie de entrevistas, pero primero vas típicamente con el de RH, Recursos Humanos, y entonces vas y te sientas y estás así como agachado, como con pena, porque es tu primer empleo, porque no sabes, etc. Mientras que el otro se para así, cruza la pierna, yo hice esto, conozco a tal, etc. Y esto proyecta seguridad, entre otra serie de cosas. También, entonces, si no pasas ese filtro, que es con el DRH, no te mandan a hacer tu examen como de evaluar de tus conocimientos técnicos en lo que apliques, ¿no? Programación, etc. Si llegas a ese punto, te los vas a barrer de calle, porque aquí nos preparan muy bien, o ustedes mismos tienen la inquietud y investigan una cosa de otra, etc. Pero entonces es muy importante romper esta barrera que tenemos, este primer filtro por el que típicamente pasamos. Entonces, es la idea un poquito del taller, porque es con lo que mis compañeros y yo, y bueno, todos nos hemos encontrado y ustedes se van a encontrar. Por favor, la siguiente. Primero, ¿dónde diablos busco trabajo, no? Yo les recomiendo que desde hoy, que estén en cuarto, quinto, en noveno, ya empiecen a subir su currículum profesional a los diferentes portales de empleo. Y yo veo como tres opciones. Los portales de empleo tradicional, que son estos puse los más famosos, pero en realidad hay muchos más, que es OCC, Boomerang, Computrabajo, Indeed, y LinkedIn, que no es para buscar empleo, es como una red social, pero profesional. Entonces, en vez de que digas ahí, fue el año, comí en tal lugar, etcétera, como en el Facebook, acá pones, trabajé en un proyecto interdisciplinario, por ejemplo, el proyecto de quinto, al menos cuando yo estudié, que eran 4 materias, evaluaban el mismo proyecto, entonces tenía lógica difusa, electrónica, y ya no me acuerdo qué más. Ese tipo de proyectos lo puedes subir allá y entonces van haciéndote un perfil y es profesional, entonces vas haciendo contactos. Es más fácil ya cuando estás trabajando porque vas a juntas, conoces gente, te das tu tarjeta de presentación, lo buscas, lo conectas, después ya lo tienes ahí, después en el futuro te llega alguna oportunidad de quién sabe qué y te acuerdas, yo conocí un tipo que quién sabe qué, que sabía de eso. Lo contactas y es más fácil, se va dando más fácil. Y este tema del networking es con el que voy a finalizar, pero para que lo tengan en mente. Otro es, estos de Randstad, Manpower y Adecco, son las outsourcing que comentaban. Ellos contratan un montón de gente para ponerla a trabajar en las diferentes empresas. Entonces, en realidad, aunque estés trabajando en el edificio de Telefónica Movistar, te está pagando una de estas atrás. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Muchas de ellas no tienen prestaciones, pero es un balance lo que tienen que buscar ustedes entre lo que les gusta hacer, lo que pueden aprender, etcétera. Esos son muchos factores que en el taller más tarde les puedo dar más detalles. Y el último son Headhunters. Estos de Page Personnel, Market Page y Lucas Pipe son Headhunters especializados como en sectores. Entonces buscan diferentes características o características muy específicas en la gente que contratan. A ellos les pagan, varía, ¿no? Depende de cada una, pero desde 2 meses, 6 meses o 1 año del salario de la persona que colocan en un puesto. Entonces meten mucho más tiempo, recursos, esfuerzo en buscar al candidato adecuado para colocarlo en la empresa que lo está solicitando. Y la garantía que ofrecen es que al menos va a durar 1 año en ese empleo, y si no tienen garantía y te reponen con otra persona. Entonces tienen esas opciones para comenzar a buscar las opciones opciones de empleo. Ahora, en cuanto a tu currículum profesional, currículum vitae, tampoco nunca vemos en la escuela cómo hacer uno de estos. Y entonces el que tenemos como referente más próximo es quizá el de nuestros profesores, investigadores, o el de quizá familiares, no sé. El tema es que importa mucho, porque es como la llave que te abre las puertas a las presentaciones. Una vez que vas a la presentación, entonces ya te luces muy seguro de ti y cuentas tus experiencias, etc.
después haces tu examen técnico. El chiste es que el currículum es lo primero que van a ver, que va a determinar si vale la pena para el reclutador llamarte o no para la entrevista. Entonces, si alguien de RH hace principalmente búsqueda de talento y retención de talento. La retención de talento está fácil porque todos los que tienen que retener están ya trabajando y les hacen plan de carrera o quién sabe. Pero los que tienen que buscar la atracción de talento, todo el tiempo está publicando o está haciendo conexiones, a ver quién les sirve hoy o en el futuro, etc. Entonces, estas personas les llegan, invéntense un número al día de currículums. Pueden ser cientos de currículums al día. Entonces, si alguien le manda un currículum incluso con letra fea, o con letra enorme, o con letra muy chiquita, que no lo pueda ver, quizá usa lentes, o son 10 páginas, no se va a poner a buscar en las 10 páginas si hay alguna característica que le sirve para el puesto. Entonces, lo ideal, que no siempre se puede, y a veces más en este perfil, es que sea de una sola página y que tengan los datos más importantes para ellos muy a la mano, muy visibles. Por ejemplo, les importan mucho las fechas en las que estudiaste, las fechas en las que estuviste trabajando, el puesto en el que laboraste, y no como la descripción de las actividades que hayas hecho. Bueno, en su caso, que no tienen todavía experiencia profesional, de hecho no importa mucho. Obviamente todos pasamos por buscar un primer empleo, ellos lo saben, ellos mismos solicitan a alguien sin experiencia o a un primer empleo. Entonces, lo que pueden poner como experiencia profesional es su servicio social. Entonces, aconsejo que busquen un servicio social del que puedan apalancar esa experiencia que van a hacer para ir a la entrevista, para conseguir su primer empleo. Es decir, si quieren entrarle a temas de desarrollo de móviles, entonces vayan al SIC y búsquense a alguien que les pueda ayudar con eso, que les dé un proyecto de eso, o propónganselo, etc. Y demás, para que esta experiencia les sirva como sustento al momento de decir, sí, acabo de egresar y sí tengo experiencia, tengo 6 meses aquí. Y también pueden poner los proyectos que hicieron, que les pueden hacer todo el tiempo. Que les comento de quinto, que no sé si todavía lo mantienen, o si estuvieron si fueron becarios, seguramente les dejaron hacer algún proyecto. Yo me acuerdo que hice con el programa PIFI, el de formación de investigadores, un robot Texapo. Entonces lo tenía ahí en mi CD. Y esta clase de cosas que provocan, pongan la clase de cosas que le provoquen a quien va a leer tu currículum, que te pregunte de eso, porque eso va a ayudarte, da pie a que te pregunten acerca de eso y entonces tú tengas oportunidad de venderte. Porque si no te hace preguntas, es difícil que tú impongas decirle, oye, pero también sé esto, oye, tengo experiencia en tal. Entonces, lo típico es que van leyendo tu currículum, te dicen, trabajaste aquí, hiciste el proyecto, cuéntame de esto. Y entonces, todo lo que tienes que poner ahí es casi como una historia de la que tú mismo quieres que te pregunten de esa historia para que apalancar todo lo que sabes y lo que tienes a favor de ti mismo para colocarte. Entonces, bueno, esto está muy como genérico, pero también el orden importa, es cronológico, pero de atrás para adelante. Empiezas con el empleo más reciente o los últimos proyectos y hasta lo más relevante para el puesto que aplicas, porque puede ser que ya tienes 10 años de experiencia y has pasado por 20 empleos. En tu currículum no vas a poner los 20 empleos, vas a poner los últimos 2, 3, 4 que sean relevantes para el puesto al que estás aplicando. Otra cosa importante es que cuando yo salí, lo mismo que ya nos comentaron, me gustó mucho programar cuando estuve aquí, pero aquí mismo decidí que no iba a hacer eso toda la vida porque ya me había hartado, ¿no? Ya me había aburrido. Nunca había probado, como dijeron, no nos dieron una formación así excelente, no excelente, sí, en términos de conocimientos, pero nunca conectamos un cable con otra cosa. El chiste es que yo buscaba y aplicaba para telecomunicaciones, puse MATLAB como un elemento de búsqueda porque me gustó MATLAB, puse C, puse Java, puse bases de datos, puse de todo, ¿no? Entonces un día iba a una entrevista para bases de datos, ¿qué es CRUD? ¿Qué es ABC? ¿Qué es altas, bajas, cambios? Etcétera, ¿no? Iba otro día a otra entrevista
¿Y qué sabes de voz IP? Ah, pues mi TT se trató de esto y lo otro. Entonces, yo estaba así como muy disperso, ¿no? No estaba enfocando mis esfuerzos a algo que yo quisiera, porque en realidad no sabía qué quería todavía. Quizás es algo que les va a pasar. Pero entonces, a lo que voy con esto es que cuando vean la descripción del empleo al que van a aplicar, tienen que adecuar su CV. No es que tengan un CV y cada que vean una oportunidad lo mandan y ya. Eso es hasta cierto punto ingenuo, porque en tu CV puedes tener que eres experto, bueno, no experto, ¿no? Pero hice proyectos de bases de datos, hice proyectos de un carrito chocón, hice proyectos de no sé qué, ¿no? Entonces tienes electrónica, tienes programación, tienes telecomunicaciones, tienes esto y lo otro. Y vas al empleo, entonces tendrías que quitar o minimizar, quitarle espacio, reducir, etc. Si vas a aplicar base de datos, entonces pones más detalles y fue distribuida y optimizamos las tablas y no sé qué, ¿no? Para que tú mismo no te pongas el pie diciendo, no, para que el DRH no diga, este es un electrónico que se quiere meter al mundo de la programación. Entonces, no es que tengan también preparado uno para cada vez, sino lo hacen cada vez, lo modifican cada vez, porque las descripciones de los puestos pues, van variando dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa. En el taller se los puedo explicar con más, darles ejemplos precisos, pero vamos a continuar. Ahora, la carta de presentación, que quizás para mí me fue raro escuchar el tema, ¿no? Una carta de presentación para pedir empleo, ¿qué es eso? Ah, por cierto, estos temas, no les dije, pero después de UPITA estudié una maestría en el ITAM, que es de Administración, Tecnologías de la Información, que tenía un doble grado, que entonces fui a Francia un rato, para otro grado en Gestión de las Telecomunicaciones. El chiste es que en el ITAM me dieron una visión diferente de, pues tanto del campo de estudios como del ambiente laboral y demás. Entonces allá tienen un montón de talleres que te ayudan en estos temas interpersonales y de comunicación y demás. Entonces en este taller me dijeron de la carta de presentación, y la carta de presentación debe tener ciertas características. No es lo mismo que alguien aplique, aún así aplique en no sé y demás, que nada más manden el currículum, a que si mandan el currículum acompañados con una carta de presentación. La carta de presentación está en inglés, porque como ya les comentaron los compañeros, el inglés es muy importante. Yo igual hice en teoría son 4 años en el CELEX para acabarlo, pero hay cursos intensivos. Fueron los que tomé, entonces en 2 años lo puedes acabar, y al menos a mí me fue suficiente. Y hoy es algo que uso a diario. Hoy convivo con gente de Suecia, con gente de Vietnam, he convivido con gente de la India, de Francia, etc. Y pues como lo han escuchado, sí es el idioma universal. Entonces les puedo compartir este formato a través del profesor Miguel o del profesor Carlos. Entonces no se preocupen por anotar o nada, pero la carta de presentación tiene que dar datos relevantes, lo mismo que les decía del currículum, datos relevantes enfocados al puesto, con base en lo que tú has experimentado, vivido, sabes, conoces, etc. Está medio complicado de explicar así, entonces mejor lo vemos en el taller, y les voy a compartir de todas maneras el archivo. Por favor, la que sigue. Ahora, cuando ya funcionó el tema del currículum y el tema de la carta de presentación, ya recibiste la llamada y te dijeron, ¿cuándo puedes venir? Ah, pues cuando quieras. Vas a tu presentación, a tu entrevista, pero ahora tienes el problema de que tienes que mostrarte seguro, tienes que prepararte para... Me falta ya... Esta pantalla me falta. Bueno, gracias. Te van a hacer una serie de preguntas que en tu primera entrevista ni te las esperas. Y aún así, cuando investigan, estoy seguro que todos lo van a hacer, porque nos preparamos y con ese tema de que somos autodidactas y demás, nos creemos y nos queremos hacer expertos en todo en muy poco tiempo. Entonces, a mí me pasó que en la primera entrevista me preguntaron, ¿cuáles son las 3 principales cualidades que tienes? Ah, pues bien fácil, ¿no? Todos sabemos nuestras cualidades, te digo 10. Y entonces ya, pues soy autodidacta, aprendo muy rápido, soy muy inteligente, etcétera, lo que quieran, enfocado al puesto.
Pero después me preguntaron cuáles son tus 3 principales defectos. Y me quedé pensando, viendo al infinito. Pésimo, ¿no? Para una entrevista. Pero después de ir a varias entrevistas te vas adecuando. Pero la idea es que tienes que prepararte para estas preguntas. Estas son como las más típicas. Siempre tienes que ir preparado. Háganse un cheat sheet para la entrevista, en donde tienen que ir con estas preguntas ya preparadas. Y cuando digo preparadas no quiero decir que van cuando te la pregunten no lo vas a decir de memoria. Tienes que hacer como que piensas. O sea, no te van a preguntar, por ejemplo, ¿qué será? Ideas brillantes, y les vas a salir con todo lo que hiciste en Upita y que vas a resolver la hambruna mundial y que no. Tienes que, fíjate que una vez en la escuela, con un proyecto de no sé qué, teníamos que trabajar con quién sabe quién, y entonces a mí se me ocurrió que quién sabe qué cosa, etc. Tiene que ser más como contarles una historia. Tiene que, o sea, verse natural, ¿no? Es como, nada más eso, que sea como más natural el tema. Entonces las preguntas son, las los que ya les dije, que son 3 características positivas tuyas y negativas, de 3 a 5. Hay quien pregunta una, hay quien ni lo pregunta, pero siempre estén listos con. Siempre te preguntan cómo te ves en 3 años, cómo te ves en 5 años. Y esta es tricky, porque si les preguntan cómo te ves en 5 años y ustedes les dicen, pues con mi propia empresa, etcétera, etcétera, dicen, me va a abandonar pronto, no se quiere quedar conmigo, nada más me está usando como trampolín para cambiarse de empresa o lo que sea. Entonces hay que como meditarla un poquito más. Áreas de desarrollo. Es una forma de preguntar tus debilidades. Y entonces no puedes decir, no entrego mis tareas a tiempo. O quizás sí lo puedes decir, pero la idea de estas preguntas no es tan solo que seas honesto con la persona que te entrevista, sino que le demuestres que estás haciendo algo al respecto con las cosas que sabes que no te gustan de ti o que sabes que te fallan. Entonces, por ejemplo, algo que suelo decir es que hace tiempo que dejé de practicar a mí me gusta la escalada en roca. Entonces les digo que últimamente me volví más workahólico y que ya no le he dedicado tiempo a eso, que es uno de mis hobbies y que me gusta mucho. Entonces lo que estoy haciendo es cada fin de semana tratar de hablarle a mis amigos y quedar con algo, a ver si sale que alguien salga a escalar o algo así. El chiste es que sus defectos que muestren les ayuden también. Esas preguntas, ninguna pregunta es en contra de ustedes, todas son para que les ayuden, pero eso depende de cómo contesten, cómo piensen estas respuestas para que beneficien su entrevista, la consecución de la entrevista. ¿Y la que sigue, por favor? Ahora, el tema del salario ya se tocó varias veces, pero pregúntense así rapidito las siguientes preguntas. ¿Cuánto ganan la gente que no es ingeniero o que no tiene una carrera? Puse ahí tres opciones, ¿no? ¿Cuánto creen que gana una asistente, la chica que le ayuda con los correos y con la agenda a alguien, ¿no? ¿O cuánto gana alguien en un call center? ¿Han visto los comerciales o en el metro o así del Vista o de no sé cuáles otras, ¿no? Donde te contratan porque hablas bien inglés. No sé si sepan cuánto cuestan, cuánto ganan, pero por favor la que sigue. Estos rangos de salarios están más o menos así. Puede ser menos y puede ser un poquito más, pero están en eso. Esto nada más es para ponerlos en contexto de que un ingeniero no podría ganar lo mismo que gana un chavo que contesta en un call center, hello, how are you, whatever. Entonces, tampoco puedes ganar lo mismo que alguien que nada más, que maneja todo el día. No es que discrimine ni nada, pero ustedes se mataron aquí, o se están matando durante 5 años o 4 y pico, lo que dura ahora,
para que gane alguien que no tuvo que hacer ese esfuerzo y que hace alguna actividad que no requiere ni de haber invertido ese tiempo, esfuerzo, dinero, ni de alguna capacidad intelectual, no es posible que ustedes ganen eso o menos. Entonces, por favor, la que sigue. Las siguientes preguntas ahora son: ¿saben cuánto cuesta una colegiatura en el TEC, en el ITAM, en la del Valle, etcétera? A este nivel de la carrera. Están entre 30 y 70 mil pesos al mes. Eso significa, esto es muy importante porque crea una diferencia importante entre la gente que está en el sector, en educación privada contra nosotros que estuvimos en educación pública. Es que nosotros quizá, no digo que todos, pero quizá no tenemos conciencia de lo que en realidad cuesta la educación en México y en otros países, porque en otros países no es gratuita, en otros países sí. Pero entonces, imagínense a alguien que esté en el TEC, pero que está becado, que quizá tuvo la opción de entrar a Lupita, pero sus papás sí le pudieron ayudar un poco y además es brillante o le echa muchas ganas, se consiguió una beca. Está como más consciente de lo que le cuesta estar estudiando donde está. Entonces valora mucho su escuela, valora su carrera, valora el tiempo que ha estado ahí y valora un montón de cosas que quizá nosotros no tenemos conciencia porque no tenemos la necesidad, aunque tenemos otras necesidades que cubrir, pero la de pagar la escuela no. Tiene ciertos costos, ¿no? Pero son, digámosle, de manutención. Tienes que sacar copias, tienes que comprar libros, tienes que venir, pero no tienes que pagar nada más. Y ellos, además de esas cosas, tienen que pagar la colegiatura, una inscripción anual, o no sé, o los trimestres, cuatrimestres, como sea. Entonces, imagínense a alguien que está en una escuela en donde tiene que pagar 60 mil pesos al semestre. Él sabe entonces que si él la estuviera pagando, tiene que ganar 10 mil pesos al mes, ¿no? Mínimo, para haber podido pagar su carrera mientras la estudió. Eso al menos él ya tiene cierto contexto, cierta idea de cuánto es lo mínimo que debería ganar, ¿no? Pero nosotros no necesariamente, al menos fue mi caso. Y yo cuando salí estaba pensando, a ver, yo me salí, luego de que salí de aquí, me salí de mi casa, me fui a vivir solo con mi hermano. Entonces tenía que pagar renta, obviamente cubrir todos mis gastos, de transporte, y luego vas a trabajar, entonces tienes que comer por allá. Las comidas en donde sea están en un promedio entre 50 a 70 pesos. Si te va muy bien, estás en una zona donde hay de 35, 40, no sé. Pero esto es diario, ¿no? Y los fines de semana, ¿qué vas a hacer? Etcétera. Entonces, según yo hice mis cálculos, y no me acuerdo, creo que con 8 mil, 9 mil pesos yo decía, no, pues con eso soy feliz, ¿no? Y me sobra, y me voy de fiesta, y quién sabe qué. Pero empiezas a ver las ofertas, por favor, la que sigue. Bueno, eso te lleva a preguntarte cuánto debo ganar, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que debo ganar? Teniendo ya esto en contexto, no puedes ganar menos que gente que no se preparó como tú. O sea, no deben aceptarlo, porque hay oferta que te orienta a eso. Pero mi consejo, y que quiero que les quede lo enfatizo mucho, es que no acepten empleos mal pagados, porque va a empezar a prostituirse la carrera, o las carreras. Porque imagínense que salen todos los de UPITA y todos aceptan puestos de 6 mil pesos, entonces ¿qué les va a pasar a todos los demás, no? Todos los que vienen atrás, pues, pobrecitos, ¿para qué estudian aquí? Mejor sálganse de una vez a un call center a contestar llamadas en inglés y desde hoy ya ganen esos 6 mil pesos. Entonces no acepten esos empleos. Otra es, hay un balance que tienen que considerar. Cuando entran a una empresa, hay preguntas un montón de preguntas que les van a hacer, como las que vimos, pero también siempre tienen el chance de hacer ustedes preguntas a su entrevistador. Entre estas preguntas yo les recomiendo que pregunten cuál es el plan de crecimiento, el plan de carrera, si van a haber capacitaciones, cada cuándo hay aumentos de salario, o por ejemplo, si ustedes entran con el puesto que quieran, ¿no? El primer puesto que van a encontrar, entran y ven que hay alguien de 40 años que tiene el mismo puesto que tú, está de preocuparse porque esa persona nunca creció. ¿Qué te espera a ti? ¿No? Entonces, puede ser que ganes poco al principio, ahorita les digo más o menos cuánto es poco, pero se puede compensar
con el tema de que te van a estar capacitando constantemente o te van a... Quizá tú quieres viajar y valoras mucho eso, entonces te van a mandar a viajar, como nuestro compañero de la mañana que ya se me fue, me perdió. Es muchas cosas. Ahora sí, la que sigue, por favor. Otra vez. Miren, esta es uno de los resultados de ayer de la página de OCC, que dice: recién egresados, sistemas, computación, telecomunicaciones, electrónica, 3,000 a 7,000. Y fíjense la idea detrás de su mensaje: empresa dispuesta a darte tu primer trabajo. Están considerando que ellos les hacen un favor a ustedes por darles su primer trabajo, porque en muchos casos no se puede trabajar y estudiar, pero el tema es que ustedes tienen una ventaja contra quizá otras escuelas por todos los proyectos que nos dejan hacer, que sí pueden contar con una experiencia profesional. Entonces no es que salgan con experiencia en cero, no. En su currículum quizá no van a ver empresas, pero van a ver proyectos en el área de experiencia profesional. Entonces, por favor. Entonces en esto yo les digo: ¿Are you fucking kidding me? ¿No? Estos son los que digo que no los acepten. Por favor, la que sigue. Ahora, fíjese el contraste. Este es un trainee. Significa que vas a entrar y te van a capacitar durante cierto tiempo, vas a ganar cierto salario durante cierto tiempo, y después de esa etapa de trainee, entras con un... O sea, ya te quitan el título de trainee y ya te quedas con un puesto, el puesto que sea, ¿no? Analista o lo que quieran. Y fíjense que en un puesto de trainee esta empresa da de 11 a 13,000 pesos. Y bueno, ahí el mensaje no importa mucho. Lo que importa es que es trainee y que es de 11 a 13. Por favor. No está mal, ¿no? Se puede vivir decentemente con eso cuando eres recién egresado, que no tienes tantas responsabilidades, obligaciones y demás. La última, por favor. Ahí dice: ingeniero de preventa Santa Fe. Y es de 17 a 19, por si no se alcanza a ver. Aquí no está en los detalles, pero cuando te metes a la publicación te dice mínimo 1 año de experiencia. Pero esto es... no se espanten porque en una publicación les diga mínimo 1 año de experiencia en el sector tal, porque tienen esa experiencia. Si están muy a tiempo, es decir, en los primeros semestres, si todavía tienen al menos 1 año, tienen ese año para hacerse de proyectos, para meter a su currículum, para que no salgan y pongan ingeniero en telemática y técnico en computación y secundaria, primaria y no sé qué. Que por cierto, nadie pone secundaria, primaria y no sé qué. Entonces en por favor, pues me gusta más, ¿no? Entonces también es otro punto de cuando ven las descripciones de empleo, no se espanten. Es parte también de la psicología que se utiliza para descartar gente, porque te pueden poner: quiero 10 años de experiencia en el sector tal haciendo proyectos de tal cosa, y nadie aguanta 10 años haciendo lo mismo en el mismo sector, etc. Pero es solo como un filtro para que no cualquiera aplique, porque si ponen ahí 3 años, alguien que tiene 1 año va a decir pues a ver si pega. Pero es como tricky, a veces sí, a veces no, y lo van a ver, se va a notar en cuanto a en qué sector, en qué, la descripción del puesto y demás. Quizá la descripción es muy amplia y ustedes se saben que no cumplen con los requerimientos, aunque piensen que yo podría hacerlo. Quizá hay términos que desconocen. En esos casos sí recomiendo que si no están seguros de algunos de los términos, o sea, los pueden googlear y encontrarlos en Wikipedia, pero si no les son totalmente como familiares, como que se sientan con cierta seguridad de sí voy a poder, o que lo estudien una noche y voy a pasar el examen que me hagan, entonces no apliquen. Pero por ejemplo tengo un cuate que salió conmigo y él durante la carrera no le gustaba programar y estaba en los equipos en donde pues, él tenía que hacer los trabajos escritos pero no programaba, etc. Pero entonces se encontró que afuera, recién salido de una ingeniería en telemática, no puedes encontrar nada de hacer trabajos escritos. Entonces tuvo que aprender. De hecho no era malo el tipo, solo era un poquito flojo. Aprendió en una noche o en 2 noches, no me acuerdo, PHP.
se aventó un tutorial y no durmió, de por sí no, tenía problemas de sueño, entonces le fue fácil. Y se quedó en su primer empleo como desarrollador de PHP Junior. Y ahorita es gerente, sigue en la misma empresa, ya no hace programación, se le cumplió su sueño, pero tuvo que. Entonces, ustedes evalúen en qué casos sí aplican, porque pueden, o sea, tienen la capacidad de aprender muy rápido, es parte de lo que tienen acá en la escuela, contra las que no podrían. Porque eso también habla mal de ustedes, ¿no? Cuando van a la entrevista y les preguntan, a ver, cuéntame de PHP. Ah, pues tiene un elefantito, ¿no? O sea, no queden mal, porque, bueno, ahorita que lleguemos al networking. Por favor, ¿la siguen? Ahora, le puse la importancia de conocer a Ernesto, basado en Oscar Wilde, que tenía una novela de la importancia de llamarse Ernesto. Pero con esto me refiero a que mantengan las relaciones que tienen ustedes mismos como compañeros cuando salgan a trabajar, con sus compañeros de trabajo, con sus profesores, por ejemplo con los chavos que hemos venido a darles alguna ponencia o etcétera. Acérquense, mándenles un correo. Muchas veces pensamos, ¿por qué me va a ayudar este tipo que ni me conoce? Pero en realidad, pónganse a pensar ustedes, si alguien a ustedes les piden un favor porque los consideran a ustedes, no, tú sabes mucho de programación en tal cosa, ¿me ayudas? Pues tú te sientes bien, ¿no? Dices, ah, sí, reconoce mi esfuerzo, y etcétera. Entonces, en realidad la gente sí está dispuesta a ayudarte. Y esto es muy importante en el sentido de que tienen que procurar mantener una red de contactos sana. Esto significa que tuve compañeros en trabajo terminal que terminaron peleados a muerte, ya no se podían ver, y entonces renunció uno al TT, hizo otro, o presentaron en días diferentes, cada quien su alcance, y un relajo. Y el mundo da muchas vueltas, entonces no sabes si en el futuro te va a tocar que ese con el que te peleaste puede ser que es el que toma la decisión para que te quedes o no en un puesto. Entonces, en eso la recomendación en general es que no queden mal con nadie, siempre por la derecha, etc. Y entonces, el mensajito aquí dice, "You gave my script to that producer friend of yours. I think I love you." Y es que, o sea, tienes amigos y en realidad no conoces no sé si conocen la estadística en la que se basó la creación de Facebook y las redes sociales en general, que es que elige a cualquier persona en el mundo y estás en promedio a 6 conexiones de llegar a él. Es decir, por ejemplo, yo conozco a Luis y quizá él conoce al de Bacardí que comentó, y yo ni tenía idea que tenía a un paso de distancia contacto con esa persona, y quizá yo estoy tratando de emprender algo y él sería el contacto ideal para crearlo, ¿no? Entonces, nunca saben a quién conoce, a quien tienes a un lado. Entonces, las recomendaciones son muy simples. Sonríe. Este tema es también me gusta un poquito, bueno, más bien leo cositas de psicología, y las mismas, cuando estás con alguien que sonríe todo el tiempo, te sientes cómodo, como que te abres. Pero si estás con alguien que está cruzado de brazos y serio así, pues hasta lo evades. Entonces el tema es, trata de estar como siempre abierto, disponible para todos. Saluda. Cuando van a las entrevistas, algo que pasa es que primero tienen que pasar por recepción, y está un policía, una recepcionista o alguien, y muchos, como están muy nerviosos o ansiosos porque ya les va a tocar la entrevista, no saludan, o se pasan de largo, o ni dicen gracias. Pero después lo que pasa cuando se van de la entrevista es que la de RH sale y le pregunta a esa recepcionista o a ese policía qué te pareció. Y dicen, no, pues ni saluda, es bien pelado, etc. Entonces, procuren ser buena onda. El tema de hacer favores o de ayudar a los demás es muy importante. Hay un tema en psicología que es la persuasión, y uno de los puntos más importantes para persuadir a alguien más de que haga lo que tú quieres, en el buen sentido, es cuando yo le ayudo a alguien, ese otro alguien se siente en deuda conmigo. Entonces, si en una tarea, en un proyecto, no sé, en algo que esa otra persona valore y a ti no te cuesta mucho, o quizá te cuesta, pero pues qué diablos, ¿no? Lo puedes hacer. Le ayudas, entonces
tienes que aprovechar ese momento. Cuando te dice gracias, ese es tu momento de poder. Y entonces le dices, estoy seguro que tú harías lo mismo por mí. Y entonces él ya se queda con esa mentalidad, ¿no? Sí, le debo una, me salvó, me rescató, me pasó esto, etc. Entonces, este punto de hacer favores como, sí, sí te ayudo, etc. No hagan así hacer favores por hacer favores. Traten de apalancarlos. No es con ese objetivo último, pero en el futuro les puede ayudar. Y bueno, creo que sería todo para la ponencia. Y pues muchas gracias. Preguntas. Bien, Arturo, vamos a nada más a 2 preguntas por las cuestiones del tiempo. No sé quién quiera expresar alguna pregunta para Arturo. Explico muy bien, ¿ya ves? ¿No hay ninguna pregunta? ¿O las van a reservar para el taller? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Leopoldo, egresado. Muchas veces, bueno, después que termines tu relación laboral y normalmente te piden una carta, recomendación de uno de los trabajos anteriores. Nada más, ¿tienes alguna recomendación por ese lado? Es lo que les comentaba de siempre mantener una relación sana tanto con sus colaboradores, con sus superiores, con sus pares, con la gente que tienen a su cargo. Porque eso es un caso muy típico. Vas a otro empleo y siempre, o típicamente te piden cartas de recomendación. Entonces, si te peleaste con tu antiguo jefe, nunca te va a recomendar y hasta va a hablar mal de ti. Entonces, si tienes algún conflicto con tu jefe, o sea, trata de terminarlo bien en la medida de lo posible. No podría atacar como cada caso. Tampoco soy experto en eso. Mi recomendación en general es nada más mantener relaciones sanas con todo el mundo, porque después te digo que están dispuestos a ayudarte. De los que salieron, por ejemplo, a Japón, o la gente que está haciendo maestrías y demás, tiene que pedir cartas de recomendación y viene a la escuela a pedirlas. Entonces, si se peleó con algún profe, nunca se la van a dar. Pero siempre tuvo a sus profes favoritos, etcétera, y siempre están dispuestos. Te sorprendería si pides cartas de recomendación a tus profes cuando salgan, inténtenlo quizá para probar. Y se van a sorprender de lo que van a escribir de ustedes. Quizá ustedes mismos no son conscientes de lo que proyectan ni de lo que los demás perciben de ustedes. Entonces, traten de proyectar pues, buena vibra. No sé si respondí tu pregunta, pero... Bien, pues vamos a las 2 preguntas. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta respecto, bueno, tú saliste de aquí y conoces que la formación de un alumno de UPITA tiene unas ciertas desventajas o ciertas fallas respecto a las habilidades sociales que desarrollamos. Más o menos, ¿podrías recomendarnos algunas estrategias, algunas formas que podamos utilizar nosotros para mejorar esas habilidades sociales que nos pudieran llegar a ser beneficiosas en algún momento? Sí, claro. Por ejemplo, hubo un experimento en donde a gente que era típicamente tímida o introvertida le dijeron, vamos a hacer este experimento, entonces haz caso omiso de lo que sientes, tú siempre sonríe y saluda y como finge o pretende ser extrovertido, ¿no? Y platica y pregunta, hola, ¿y qué haces? Y etcétera, ¿no? Como suele ser la gente extrovertida. Y resulta ser que la percepción que tenía la demás gente de esta persona empezó a cambiar, y otra es que la misma persona empezó como a desarrollar estas habilidades de ser como más sociable, menos cerrado, etc. Entonces, intenta. Entonces, si te piden un trabajo en equipo y tú eres de los que dices, no, yo lo voy a hacer solo porque no confío en nadie de estos mensos, pues tienes que confiar en ellos. Cuando estuve en la carrera me pasó que compañeros así pensaban y hacían sus trabajos solos. Otra es que
trata entonces de buscar actividades en las que convivas con demás gente. Es decir, clases de baile, algún grupo deportivo, etc. Y si ya estás trabajando, trata de colocarte en donde tengas que convivir con los demás, porque hay puestos en donde sí te toca nada más estar ahí tecleando todo el día y no necesariamente tienes que convivir con los demás, pero si pides un puesto quizá de... Bueno, ahí depende de los gustos de cada quien, pero por ejemplo preventa, en donde tienes que ir a las empresas, o tienes que hablar con el de ventas, o tienes que hablar con compras, o etcétera. Eso te va obligando a que vayas desarrollando estas habilidades. Entonces, en general, la recomendación es ábrete, convive con los demás para que vayas obligándote a generar estas habilidades. Y también hay cursos. Nunca he tomado ningún curso de estos. Yo era medio introvertido cuando salí de acá, como el perfil típico de ingeniero, pero me empezó a gustar estos temas de... Iba a las juntas y entonces tenía que irme de trajecito, me gustó, y los zapatos boleados, y vas con el subdirector de quién sabe qué, y el director de quién sabe qué otra cosa. Entonces, quizás hasta te empieza a gustar todo ese tema, y es por eso que decidí hacer la maestría en administración, para salirme un poco del tema tecnológico, que tenemos muy buen background. Entonces no se preocupen porque se van a quedar obsoletos o demás, porque no es cierto. Si se mantienen ustedes mismos solitos actualizados, no es cierto. Y bueno, no sé qué más. Gracias. Soy Pepe, por ahí coincidimos en un semestre, creo que el 10º. Sí, exacto. La verdad me sorprende ver que este tipo de pláticas lo haces muy bien. Me hubiera gustado que hace 6 años hubiera alguien que viniera y me diera toda esta información que tú diste muy profesor. Y nada más preguntarte, ¿cuál fue, qué te motiva ya a dar estas pláticas? Creo que vas a hacer muy bien. Pues es justo lo que acabas de comentar, que cuando salí, como todos, pues vamos a salir como inexpertos y no tenemos las mismas herramientas a la mano que tendrían otros como en las escuelas privadas. Entonces es la idea de ayudar a mi comunidad, a mi escuela, para que sean tan competitivos o más competitivos que la gente de otras universidades que tienen este tipo de herramientas. De hecho, si por ahí luego me ayudan, quisiera dar como esas pláticas más regularmente, porque ahorita somos buen número, pero hay muchos más estudiantes y tendría que ser esto de cada generación que va saliendo, para que no salgan en blanco y no se topen con que van 3 meses y no los han llamado a una sola entrevista, o van a entrevistas y nunca más los vuelven a llamar. Entonces, ese tema, bueno, yo encontré trabajo en 2 meses saliendo de aquí. No fue tan difícil, pero tengo compañeros que sí les tomó mucho más tiempo, y de otras carreras. Telemática es muy afortunada, pero hay otras carreras en que se tardan mucho más, o de plano no encuentran, o se toman unas vacaciones muy largas, que después es un lastre en su currículum tener un periodo de, por ejemplo, 6 meses sin actividad. Tienes que justificarlo con algo, entonces tienes que hacer un curso, tienes que hacer un proyecto personal, algo, pero no lo puedes dejar en blanco porque la gente de RH es como muy de estereotipos. Entonces, no hace nada, estuvo de flojo en su casa, porque te tienen que evaluar muy rápido, porque tienen que evaluar 100 al día. Entonces, bueno, esa es la motivación, de ayudarlos, porque yo no, lo mismo que sentiste tú. Gracias. Bien, pues en nombre de todo el comité, del Congreso y pues obviamente de ustedes, queremos entregar este reconocimiento a Arturo por su presentación. Gracias. Bien.